Continuamos con José Rocha en Exitosa. Muy bien, señores, continuamos, 8 de la noche con 38 minutos, 8:38. A ver, estamos con la congresista Jenny Vilcatoma ya en el programa. Yo les prometí al iniciar el programa de hoy que tenía para ustedes un video para recordar un poco, ¿no es cierto? Recordar es volver a vivir, porque hay quienes ahora mágicamente se olvidaron de lo que pasó en el gobierno de Ollanta Humala y en la supuesta lucha que se hacía en el Braem, ¿no? Y los millones que se gastaron ahí para diferentes supuestas capturas y supuestas operaciones, entre ellas la del denominado camarada Antonio. Van a ustedes a observar aquí quién es el camarada Antonio, de acuerdo a los propios miembros de esta brigada Lobo, que después decían no existía, ¿no es cierto? Mientras todo era bonito y mientras se les reventaba cohetes, existía, ¿no? Y después, cuando la comisión del Congreso en la que forma parte la congresista Jenny Vilcatoma comenzó a investigar las irregularidades, ya no existía. Desapareció mágicamente. Bueno, la invito a la congresista Jenny Vilcatoma. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenas noches. Un gusto saludarla. Igualmente, gracias. Vamos a ver este video. Ya vamos a ver parte de un reportaje que sacó un programa dominical, si no me equivoco, de Latina. Vamos a ver lo que sacaron para que ustedes se den cuenta qué pasó y quiénes hablan, ¿ah? ¿Quiénes están ahí en la presentación de la supuesta caída del camarada Antonio, que después se descubrieron los artífices de un asesinato hace muy poco de 2 suboficiales, ¿no es cierto?, a quienes acribillaron, ¿no? ¿Y quiénes forman parte de este grupo que supuestamente ahora nunca existió? Vamos con el video. La columna senderista del Braem. Hicimos una operación especial de inteligencia, salimos, porque esto es una operación grande, conjunta. Salieron 2 camionetas, pero ya teníamos qué cosa es lo que iba a hacer. Inmediatamente tenían contacto, salían patrullas para insertarse y poder hacer un cerco y poder lograr abatir a estos señores. Había un enfrentamiento intenso. Esta gente, como ustedes ven, no anda poco armada. Tienen explosivos, tienen granadas, tienen hasta lanzacohetes. El intercambio de fuegos ha sido brutal. Finalmente, nosotros hemos tenido 6 heridos. Tenemos una camioneta que ha sido acribillada prácticamente, con la cual pudimos penetrar en ese territorio. Y ellos han reportado radialmente 6 bajas, entre ellos la del camarada Antonio, del cual hemos encontrado su pechera, polos con sangre, su fusil, su radio, su celular, su USB, información valiosísima. Pero una patrulla antiterrorista se había quedado en la zona del enfrentamiento y había que rescatarlos. A través de esta cámara de vigilancia aérea de larguísimo alcance, este piloto podía ver todo lo que ocurriera alrededor del helicóptero de rescate, con el dedo puesto en el gatillo para repeler cualquier ataque terrorista. Luego del enfrentamiento y gracias a un trabajo de inteligencia técnica e interceptaciones de radio y teléfono, la brigada Lobo ha dado por muerto al camarada Antonio. Por inteligencia técnica, nosotros la inteligencia técnica son las interceptaciones radiales y las comunicaciones que ellos tienen. Su ida es tan rápida que dejaron fusiles, dejaron armamento y es más, como usted puede ver, la mochila y todos sus implementos de Antonio están con sangre. Este es el comité central de la organización de Sendero Luminoso. La comisión política está integrada por José, Raúl y Olga, como ustedes conocen. Y la comisión militar, Antonio, Julio Pucañahue y Dino. Luego de la muerte de Alipio o Moisés y Gabriel, Marco y Alfonso se hizo cargo de las Fuerzas Armadas o Ejército del Partido, conformado por 25 o 30 combatientes. Entre sus pertenencias encontraron este libro en el que hay una reseña bastante perturbadora hecha sobre él mismo. Es extraordinariamente joven. Sin tales cualidades es imposible que el camarada Antonio pueda conducir un ejército en la revolución a la victoria. Esto quiere decir que después de la muerte de Alipio y Gabriel, el 11 de agosto del año 2013, él fue nombrado como comandante de este ejército. Esa es la prueba palpable de que él ha asumido esta fuerza de avanzada. Pero más perturbador es saber que quedan unos 50 terroristas en el Braem, armados hasta los dientes. Muy bien. A ver, ¿quiénes han hablado para quienes nos siguen a través de la radio? ¿No es cierto? Hay miles y miles de personas que nos siguen a través de la radio, mis amigos taxistas, en las casas, en los hogares, en los trabajos, los señores de seguridad, etcétera. ¿Quiénes hablan en este informe? Habla el general Moisés del Castillo, es el primero en hablar.
El segundo es el señor Iván Vega, entonces viceministro, que también habla de cuántas armas hay y las operaciones que hay y qué se ha hecho y cuántas bajas. Se supone que él no tendría que saber nada de eso, ¿no? Porque él no ha formado parte de la operación. Lo que él hacía era coordinar, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuántos helicópteros necesitas? Ahí está ejército, ahora helicóptero. ¿Cuánto necesitas? Necesitas vía fluvial marina, por favor, ¿no? Se suponía que ese era su chamba. Ya quedó clarísimo que no es así, ¿no es cierto? Y el tercero en hablar es el general José Baella Malca, era jefe entonces de la DIRCOTE y hoy jefe de la IRINC, que es quien yo les mencionaba ayer, no me equivoqué. También formaba parte de este grupo Lobo, que ustedes ven, para quienes nos siguen en las redes y en el canal, yo les cuento a los de la radio, que atrás había una figura grandaza de Lobo, ¿no? De un lobo grandazo, por eso le pusieron la Brigada Lobo. Así se llamaban, así se autodenominaban. Y decían lo responsable y peligroso que era el camarada Antonio y cómo había caído. Señores, el camarada Antonio nunca cayó. Congresista, ¿qué es esto? Bueno, en el ámbito penal, falsedad ideológica, ¿no? Y tendría que establecerse cuánto de dinero se gastó en esa inteligencia y en todo lo que implica la operación, pues deben haber hecho rendiciones de cuenta que finalmente son falsas, ¿no? Entonces podría configurarse el delito de peculado. Es un delito por el cual personalmente ya interpuse una denuncia ante el Ministerio Público por varias operaciones, entre ellas la operación Vizcatán, el de Ramrapata, que es conocido como el de los Pianeritos, y otras más, donde el modus operandi es el mismo. Imagínate lo grave de lo que acabamos de ver en este video y de la noticia que se vendió como un gran golpe al terrorismo, porque lo importante para ellos era difundirlo mediáticamente, ¿verdad? Es el gran golpe contra los terroristas. Pero vayamos a pensar, ¿qué es lo que dicen en los documentos, planes de operaciones, presupuestos, las notas de inteligencia, los informes de los informantes, de los colaboradores o agentes que hayan participado? Lo más grave, si tú me hablas de la muerte de una persona, tienes que tener la certeza para haber consignado en los papeles que ese camarada Antonio murió. Entonces, tiene que haber habido un reconocimiento en ese momento del cadáver, tiene que haber habido una necropsia, tiene que haberse hecho el ADN, si es que era irreconocible, para tener las pruebas tangibles, objetivas, que demuestren que esté muerto. Que era un bluff. Porque así obra en los documentos. O sea, hay algo sorprendente, que después de que se conoció esta noticia, no hemos visto no tengo conocimiento por parte de la policía que haya iniciado una investigación, una denuncia. Nosotros sí estamos trabajando en la ampliación de nuestra denuncia respecto de este hecho, porque aquí se demostraría, al contraste con los documentos y luego con el conocimiento del camarada Antonio vivo, ¿no?, la falsedad ideológica y la irregularidad en la declaración de los fondos que se han gastado, porque no hay un solo operativo que no cueste. Y como les he explicado antes, si la DIRANDRO empezó a hacer el trabajo de investigación, lo hace con una fiscalía, ¿no? Y si estamos hablando de la zona del Braen, la fiscal encargada era la fiscal Mary Susunaga Silva, ¿no? Y de manera reiterada hemos visto la intromisión y usurpación de funciones de la fiscal Eneida Aguilar de Huánuco, que era la fiscal que aparecía junto con Iván Vega y todo este grupo para prácticamente arrancarle de las manos las operaciones a la fiscal Mary Susunaga Silva. Entonces se llevaban a cabo con un fiscal. Ese fiscal le daba legalidad a lo que estaban haciendo. Y finalmente, cuando se lleva a cabo la interdicción, el enfrentamiento, un fiscal está en el lugar. Debería llegar hasta la misma zona para recoger los cadáveres. Dicen que es muy peligroso, pero hay fiscales que yo tengo conocimiento que sí han llegado al lugar de los hechos y han recogido los cadáveres. Inmediatamente vienen los reconocimientos. Y lo que tú vas a ver de manera reiterada es que los mismos colaboradores eficaces que aparecen así en términos generales, aparecen en varios reconocimientos, pero no son colaboradores eficaces que hayan sido incorporados en la carpeta mediante un procedimiento. No ¿Y cómo se les puede considerar colaboradores eficaces? ¿De qué? Y para que le des la validez, ¿no? Claro, ¿cómo se le considera colaboradores eficaces si no saben ni siquiera? Cuando se da la caída de la camarada, aparentemente Luisa, en el operativo fallido de Vizcatán, que luego le cambian de nombre y se le ponen ocaso rojo para disimular todas las irregularidades que habían cometido, recogen el cadáver después de 3 días. La fiscal lo recibe en San Francisco, primero en la base, lo llevan a San Francisco y dicen, ¿quién lo va a reconocer? Dicen, 3 colaboradores la reconocieron, pero y revisas los documentos, de quiénes son esos colaboradores, cuándo fueron incorporados, deben estar incorporados en esta carpeta, no lo están.
¿Colaboradores de dónde? No sabemos. Tienen claves, pero no sabemos colaboradores de qué, porque en una investigación todo tiene una formalidad. Claro, pero yo algo que no entiendo, usted me puede explicar, congresista. Y ahí viene ¿Cómo se le puede considerar colaboradores eficaces si no están en la carpeta? O sea, ¿cómo los consideras colaboradores? Si son de otra carpeta, ¿qué te garantiza si lo que tú necesitas en una investigación penal es la formalidad? Si no, no tiene formalidad, no tiene validez en el futuro. Entonces, imagínate qué es lo que han tenido que hacer para demostrar esta noticia mediáticamente como la muerte del camarada Antonio, y qué deben decir en los papeles. Y ahora que está vivo, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Entonces se tiene que tomar acciones por parte del Ministerio del Interior de denunciar penalmente este hecho público, ¿no? Porque si no se convierten en parte de ello. Están todos los que salieron ahí a asegurar la muerte de Antonio supuestamente lo tenían claro. Y mire, como te digo, de manera reiterada, en las investigaciones a cargo de la Comisión de Defensa, al principio todavía se podía sostener la existencia de la Brigada Lobo, pero cuando empiezan las investigaciones, mira, ahí tenemos la imagen que ellos utilizaban. Sí, claro. Y además nadie se molestaba. Esta es una prueba. Nadie lo negaba. Que demuestra que esa Brigada Lobo existió irregularmente, claro, porque no existió ninguna resolución de ninguna naturaleza que lo cree. Entonces, ellos difunden estas imágenes, pero ya en las investigaciones niegan absolutamente todo. No existe la Brigada Lobo, no ha sido creada, simplemente son grupos operativos que han participado. Y Iván Vega, tú lo ves dirigiendo, tú lo ves manejando información prácticamente de inteligencia. Cuando se llevan a cabo sus declaraciones a medida que se va demostrando que su participación como viceministro no le daba las facultades para participar y dirigir estos operativos, empieza a negar todo. Empieza a negar que haya participado en los operativos, empieza a negar que haya recibido información de inteligencia, empieza a negar absolutamente. Llega al punto hasta decir, cuando se le preguntaba, ¿usted se ha reunido con el general tal en tal ocasión antes de este operativo? No recuerdo. Y además jamás hablo yo de inteligencia, jamás participé, jamás. O sea, ¿Y llega esto? a negar. Entonces, estos videos obviamente son la prueba de todo lo que pasó en ese momento. Es necesario que la población tenga en claro que la lucha contra el narcoterrorismo, contra el gobierno del señor Ollanta-Humala se ve gravemente cuestionada. Y se evidencia que ha sido una farsa porque aquí tenemos la prueba. La presentación de un camarada como muerto y que al final se sabe ya que está vivo. Sí, claro, ya ha actuado hace muy poco y le cuesta la vida a 2 oficiales, ¿no es cierto? Y de ellos nadie se preocupa. A mí me preocupa algo más, congresista, y es que no me gustaría que eso se esté repitiendo. ¿Por qué lo digo? Voy a cambiar personajes en un escenario muy similar. Hay un viceministro que también está haciendo casi las veces de Iván Vega, que es el viceministro Vargas. ¿Está pasando eso otra vez? ¿Este equipo Lobo ha sido cambiado por este equipo de operaciones de alta complejidad? Que este sí es oficial, dicho sea de paso, ¿no es cierto? No, en ese aspecto no lo podemos comparar, porque este sí es oficial. Que tiene un presupuesto de 1 millón de soles, que está manejando presupuestos inmensos, que el otro día presentaron con bombos y platillos políticamente una operación de los Chalacos, donde habían encontrado 3 revólveres y 70 municiones, como un gran logro que cuesta un montón de dinero. O sea, ¿estamos perdiendo de vista que esto ya forma parte de la historia? Bueno, es bueno aprender de lo que ya sucedió en nuestra historia para que no se vuelva a repetir. Obviamente, el cargo de viceministro tiene sus facultades en las resoluciones, en los MOF, en el ROF que tiene el Ministerio del Interior, pero eso debe cumplirse, digamos, al pie de la letra. Y no debe existir un espacio gris, una línea gris donde precisamente en la justificación de hacer las cosas, ¿no?, vayas más allá de tu función. O se te dote de presupuestos millonarios que realmente no se justifican, o los resultados que brindan realmente no son equivalentes a toda la inversión que está haciendo el Estado peruano. Y yo sí solicitaría, ¿no?, que tengan cuidado en no cometer los mismos errores, porque tarde o temprano se va a evidenciar, así como sucedió con el señor Iván Vega. O sea, las funciones están en el MOF y en el ROF y no deben excederse solo bajo la justificación de que se está combatiendo el narcotráfico, se está combatiendo el crimen organizado, porque existen. Cada autoridad
designada, tiene sus facultades y son cada autoridad la que tiene que cumplir sus funciones, porque sería lamentable y de verdad catastrófico para el Perú que estemos entrando otra vez en esa misma práctica. Yo considero cuestionable que se haya detenido una persona en abril como terrorista, se haya presentado ese terrorista y resulta que era un agente especial que había trabajado para el mismo caso. Entonces, ¿en qué estamos? ¿No? Y esas cosas se están quedando en el aire y no se están investigando. Por nuestra parte, nosotros sí estamos haciendo la denuncia correspondiente y estamos en esa investigación brindando toda la información y todos los datos, pero siempre con mucha dificultad porque el Ministerio Público, lejos de recibir a quienes son denunciantes y a quien lleva la información, muy por el contrario, hostigan al denunciante, hostigan a las personas que ofrecemos como testigos, se resisten a tomar las declaraciones, se resisten a recibir las pruebas. Solo cuando uno ya los queja o hace quejas formales o escándalos para que a uno lo reciban o reciban las pruebas, recién empiezan a trabajar. Y hay una serie de cuestionamientos graves que están teniendo lugar en el Ministerio Público. Yo quiero tocar dos temas más con usted, congresista, que son, me parece, muy importantes, y es que hay mucha gente que me sigue llamando, preguntándome, Pepe, ¿qué pasó con el Banco de la Nación? ¿Qué pasó con las respuestas? Usted me dijo hace 2 días acá que estaban en los plazos de encontrar respuestas. ¿Qué pasa con la Contraloría? Tiene que hacer su chamba con respecto a este organismo del Estado. El Banco de la Nación no es ajeno ni es privado. Así es. Nosotros hemos cursado también una carta al Contralor, al actual Contralor, para que se hagan las acciones de control. Hemos recibido, sí, una comunicación inmediata que se han instalado ya las comisiones de auditoría en el Banco de la Nación. Pero nosotros esperamos una mayor presencia del Contralor. No se sabe nada del Contralor. Me preocupa mucho el mensaje que se está dando respecto a la reconstrucción, un mensaje muy débil. Recordemos que la Contraloría tiene una función de control precisamente y vemos más bien una tendencia de querer hacer un acompañamiento en la etapa de la reconstrucción que se asemeja mucho a lo que se planteó en el primer proyecto de ley, en el cual se quería darle mayor prioridad a la etapa de control previo, incluso que sea vinculante con la finalidad de poder eliminar el control posterior. O sea, nosotros necesitamos un contralor fuerte. Si se entiende que el contralor, ahora más que nunca, por supuesto, con toda la inversión que va a haber. El Perú está viviendo el momento difícil, crítico, en lo que se llama la lucha contra la corrupción. Y el contralor, el procurador, el fiscal, cada uno dentro del ámbito de sus funciones cumplen un rol fundamental en este momento. Y todas estas instituciones se están viendo debilitadas. Si bien es cierto, el contralor Edgar Alarcón puede haber tenido cuestionamientos por los cuales haya sido separado, incluso esa separación se ve cuestionable en la manera que se dio luego que hizo los anuncios de las evidencias en el proyecto de Chinchero. Ese trabajo no ha quedado, o sea, no se ha concluido. Exitosa. Teníamos que recibir el informe final de la auditoría al primer contrato de Chinchero. Y ya se sabía que ese contrato ese informe estaba prácticamente listo y no se ha conocido el resultado. ¿Usted cree que se escogió a todas luces un contralor débil porque era a medida del gobierno? No, yo no puedo cuestionar al señor Schack por su persona en sí. Lo que yo cuestiono es que como producto de las denuncias, de lo que se evidenció en Chinchero, se sacó al contralor. Más allá de los cuestionamientos que pueda tener de manera personal, lo que se hizo, y es un mensaje nefasto, es que se sacó al siguiente contralor. Obviamente, cualquier persona que vuelva con lo que ha visto en su antecesor, obviamente va a tener la dificultad de tomar esa misma fuerza. Pero más allá de eso, necesitamos un contralor presente. ¿Qué está sucediendo en los Juegos Panamericanos? ¿Qué está sucediendo con los grandes proyectos de inversión en la ley en la etapa de la reconstrucción? No necesitamos un acompañamiento, necesitamos una Contraloría fuerte que haga su trabajo de control, porque ese es un mensaje contra la corrupción. Necesitamos la presencia del Contralor. Es cierto que cada Contralor que viene puede hacer las modificaciones que estime por conveniente, respetando los derechos laborales de los profesionales de carrera que existen. Pero, por ejemplo, en el ámbito del control, se han dado por concluido una serie de jefes de OCE a nivel nacional, ¿verdad? Se podría decir que existen corrupción en estos jefes de OCE, pero no se han establecido las investigaciones. Pero el Contralor entró y lo primero que dijo fue que había enquistada la corrupción dentro de la Contraloría. Pero hay que saber si existe la prueba de cada afirmación que tiene, porque tampoco se pueden hacer ese tipo de afirmaciones y cambiar a personas sin que previamente no se haya establecido su responsabilidad. Pero más allá de eso, estamos en octubre, fecha en la cual ya se tiene que cerrar, o se tiene que cumplir con todos los planes anuales.
Y en todo caso, esperando el trabajo, el resultado del trabajo todo el año, los cambios se pueden hacer perfectamente en enero. Pero en esta etapa, a nivel nacional, ya se tienen que cerrar los planes anuales para dar los resultados de los trabajos de control. Sí, pero si es como dice el Contralor, que hay la delincuencia está enquistada en la Contraloría, ¿cómo permites que continúen? O sea, ¿no era lo más sabio de decir, oye, separemos? Pero ¿cuáles y por qué? Porque también viene en el camino a nivel de todo el año un trabajo que se tiene que realizar y que se tiene que concluir. Y el mes de octubre es una época fundamental. ¿A qué voy? Si tienes que cambiar, ¿no? Demuestra la irregularidad que están cometiendo y que no solamente el cambio obedezca a que se cambió de jefe y todos se tienen que ir. Porque es un órgano de control. O sea, si y nos hubo vemos una evaluación, debilitados. ¿dónde está? Porque necesitamos a nivel nacional al Contralor y a todos los jefes de OSI informarnos de los actos de corrupción que han identificado. Entonces, ¿dónde estamos? No tenemos en este momento una presencia fuerte de la Contraloría. Lo necesitamos. Necesitamos al Contralor con esa posición fuerte, evidenciando las irregularidades que están teniendo lugar, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos. De todas las denuncias o de quienes hemos estado evidenciando las irregularidades, se notaba a todas luces que había una demora, pero una demora que finalmente iba a traer como consecuencia que en un corto plazo se tenía que ejecutar obras, ¿no?, que finalmente iban a tener que ser con contrataciones directas. ¿Y qué vemos ahora? ¿No? Un contrato de gobierno a gobierno innecesario para que a nivel internacional, ¿no?, todavía se hagan consultorías para determinar qué empresas serían las que podrían realizar las obras, ¿no? Un gasto insulso, y además se le ha dado un ámbito de confidencialidad en los contratos que no tiene un amparo legal. Y no tiene razón de ser tampoco, si lo que se busca es transparencia. En mi caso, como fiscal, he conocido investigaciones cuando la OEI hacía las licitaciones, usaban un marco de confidencialidad que no tenía marco legal. Pedías el expediente técnico que bajo la cláusula de confidencialidad no te damos. Pedíamos información y así se han archivado una serie de investigaciones indicando de que hay confidencialidad, lo cual no debe de existir. Y si tú quieres ser transparente, no debes poner ese tipo de cláusulas en los contratos y debería ser el Contralor el primero. Necesitamos al Contralor. Tenemos una nueva autoridad, perfecto, pero que tenga una presencia importante, fuerte y un mensaje claro contra la corrupción. ¿Qué le parece, yendo al otro tema, congresista, las declaraciones que ha dado el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberly Rodríguez, sobre esto que conversábamos ayer, ¿no es cierto? Este informe que había llegado en julio supuestamente al Poder Judicial, diciendo, oye, un ratito, eso que están ustedes, esa carpeta que ustedes están enviando no va a servir para la extradición de Alejandro Toledo. El doctor Duberly Rodríguez, bueno, ese es un análisis, en realidad ni los chamanes de mi pueblo podían haber averiguado algo así, ha dicho el doctor Duberly Rodríguez. No, este informe ha llegado al Ministerio de Justicia, porque es el estudio de... Claro, que contrató el Ministerio. Que contrató el Ministerio de Justicia y cuyo informe le llegó al Ministerio de Justicia y que el Ministerio de Justicia no utilizó para hacer su propio requerimiento a través de las procuradurías al juez, su propio requerimiento de extradición. Obviamente el Poder Judicial también está estancado en ese mismo objetivo, le echa la culpa al Ministerio Público, ahora todos se están dando cuenta que los requerimientos están mal hechos, pero ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que dar inmediatamente? Le ha dicho a Alejandro Toledo que se convierta un colaborador eficaz. Alejandro Toledo, a través de su abogado, ha dicho, no señor, yo no voy a ser colaborador eficaz ni nada por el estilo. Claro que sí, él podría, por supuesto, acogerse a la colaboración eficaz, pero yo dudo mucho que lo haga realmente. Finalmente, él podría dar información respecto a ciertos actos, ¿no? Lo consideran como cabecilla el señor Alejandro Toledo, pero él no es el cabecilla. Esta es una organización criminal. Odebrecht es la organización criminal. Ha existido en el tiempo, sus actos han sido reiterados y sistemáticos. Entonces, en esa medida, ¿no?, como hace una organización de talla internacional, ha utilizado una metodología de oponer presidentes o captarlos en el ejercicio de sus funciones y a funcionarios a nivel internacional a punta de coima, ¿no? Prácticamente ya con la declaración del señor Maiman, que es muy importante porque dibuja el accionar de la organización, más allá de lo que puede decir del señor Alejandro Toledo, él dibuja el accionar de Odebrecht como un cártel y hace ver que finalmente Odebrecht siempre iba a ganar. Y él incluso pone en duda que Odebrecht haya querido romperle la mano o convenció a Toledo, al señor Alejandro Toledo, el expresidente, para que
incurre en actos de corrupción. ¿Por qué? Porque dice que Odebrecht siempre iba a ganar. Y si tú analizas la misma declaración del señor Maiman, él dice, ¿no?, que Odebrecht también financiaba campañas políticas. Claro. ¿No? Que el dinero que se le había dado al señor Alejandro Toledo era para una campaña política que al final quedó en nada y él usó el dinero. Pero también dice que aquel candidato que todavía tenía expectativas a futuro, esperaba, descansaba una etapa, pero siempre mantenía la relación. Entonces, ¿qué nos lleva a, qué debemos concluir de esas declaraciones? Es que finalmente Odebrecht llega a un momento en el que ya financia campañas. ¿Para qué? Para poner presidentes. No solo Claro, en el lo que dijo, ¿no?, el exministro de Justicia Figallo, ¿no? Odebrecht pone y saca presidentes. Pero vayamos más allá. Y si tomamos la declaración del señor Maiman, entonces, si Odebrecht ponía y sacaba a los presidentes, Odebrecht ya no tendría la necesidad de coimearte para determinados casos, sino ese presidente ya forma parte de esa organización y es como un asalariado, como un empleado que no solamente hace un acto de corrupción, sino todo aquel que esté orientado a lograr el objetivo de la empresa. Asimismo, el señor Maiman dice, repartía sobres a diestra y siniestra, a todos y por todo. Obviamente, si el mismo presidente ya ha sido captado o ha sido puesto en el cargo por la empresa, obviamente todos tenían que seguir en esa línea y por ello recibían dinero. O sea, mira lo terrible que es. Y no es una figura, y no es una figura que solamente se haya dado en el Perú. Bien lo decía el doctor Figallo. Odebrecht pone y saca presidentes. Odebrecht es dueño de Perú y es dueño de Latinoamérica. Y el tiempo nos ha dado la razón cuando nosotros hicimos nuestras denuncias, cuando nadie quería hablar sobre Odebrecht, cuando nadie... Todos se morían de miedo. Todos se morían de miedo y nosotros hicimos la denuncia cuando nadie, absolutamente nadie, tenía el valor de hacerlo. El tiempo, gracias a Dios, nos ha dado la razón. Nosotros seguimos en pie demostrando que todo lo que dijimos era cierto. Pues en aquel momento, José, mira lo importante de este detalle, lo que denunciamos a partir de la declaración, las expresiones del doctor Figallo tienen un contexto. ¿Cuál fue ese contexto? Que en mi cargo de procuradora, al participar de las investigaciones de la Centralita, nos interesaba aportarle pruebas al fiscal para demostrar los actos de corrupción, porque teníamos bien dibujada la organización y su accionar como organización, pero los actos de corrupción no aterrizaban. Teníamos información, pero se necesitaban pruebas. Entonces había muchos informantes que nos daban información importante y nos dijeron que la forma en la que Odebrecht cubría las coimas era que los funcionarios luego pasaban a trabajar, los funcionarios del Estado pasaban a trabajar a las empresas o a alguna de sus empresas. ¿Y cuál era la forma? Mediante las consultorías. Y nos dictaron la forma en la que nosotros teníamos que preguntarle a Odebrecht sobre un personaje clave, Dirce Paul Varas Valverde, exgerente del gobierno regional, del exgerente de infraestructura y obras del gobierno regional de Ancash, quien se decía que era el que cobraba las coimas y a través de la OEI con Odebrecht de todos los actos de corrupción que realizaban. Esa era nuestra teoría. Nos dictaron el oficio, mandamos el oficio y es ahí donde quien nos llama es el ministro de Justicia para... Oficio en mano, con además. Oficio en mano y nos dice, tú sabes quién es Odebrecht. Odebrecht pone y saca presidentes. Pero ahora, hace un mes más aproximadamente, un colaborador eficaz ha reconocido y ha dado las cuentas internacionales en paraísos fiscales que demuestran que realmente Dirce Paul Varas Valverde era el que recibía las coimas para esta carretera Chacas-San Luis que nosotros tanto hemos denunciado durante muchísimos años. Y lo hemos hecho cuando nadie quería hablar de esa empresa, cuando nadie decía lo que estaba sucediendo. Muy bien, congresista, un gustazo, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. Es un gusto tener en el programa porque un montón de cosas se desenmascaran cuando conversamos con usted aquí en el programa. No se olviden, el domingo al mediodía va a estar la congresista Jenny Vilcatoma aquí en Radio Exitosa. Muchísimas gracias. 9 de la noche con 6 minutos. Corte rapidito, me voy a un corte, regresamos con más. No se muevan, esto es Radio Exitosa. Recuerda que también